Darme. Mi Buenas nombre noches. es José María Maya Mejía, soy médico con una maestría en salud pública, una Allí está maestría, tanto en el aula virtual como en los lives anteriores. por favor, el micrófono, muchas gracias. Estaba contando que en mi formación académica tengo una maestría en salud pública, una maestría en seguridad social en salud y una maestría en bioética. He sido director, vivo en Colombia, vivo en el campo, digamos, en una casita de campo, relativamente cerca a la ciudad de Medellín, en Colombia. Fui director de un hospital de tercer nivel de atención por 4 años, el Hospital La María de Medellín. Luego, por 3 años, director de una clínica privada que se llama la Clínica del Rosario de esta ciudad. Luego pasé a la academia, fui 8 años y medio decano de una escuela de medicina. Después fui 18 años rector de la universidad donde estaba esa escuela de medicina. Y actualmente estoy en el proceso de ayudar a, digamos, a consolidar, pues la inicié y la estoy ayudando a consolidar en una universidad, lo que se llama una escuela de ciencias de la vida, donde hay un programa de medicina y otra serie pues, de programas que tienen que ver con las ciencias de la vida. Participo de diferentes comités de ética, tanto de ética clínica como de ética en investigación, y presido la Junta de Acreditación en Salud de Colombia. Esa junta es la que otorga el reconocimiento de la alta calidad a los hospitales de nuestro país, tanto públicos como privados. Durante muchos años he sido docente de bioética, ha sido una disciplina que me ha gustado mucho y que pues, me gusta compartir las ideas de esta disciplina. Hoy vamos a iniciar un curso por 4 miércoles, donde vamos a hablar de bioética. Vamos a hablar de dónde nace la bioética, cuáles son los principios éticos, aplicaciones de la bioética a la vida personal, su diferencia y sus relaciones con otras áreas como la moral, como la ciencia, como la ley, las áreas que tiene. Y en la última clase se la vamos a dedicar a un tema que es muy pertinente para ustedes, que es el tema de la muerte desde la perspectiva de la bioética. Eh, Todos los dilemas éticos, algunos pues que el tiempo pues, no nos da, pero dejamos planteados algunos dilemas éticos que se viven frente al fenómeno del final de la vida, porque vamos a ver que la ética está ocupando del principio de la vida, pero también se ocupa del fin de la vida. Y entonces, como ustedes están en esta área de la tanatología y del acompañamiento a personas que van a morir, etcétera, pues creemos que sea un tema muy pertinente. Eh, en cualquier momento que quieran hacer un comentario frente a lo que yo estoy planteando, lo pueden hacer perfectamente. eh, Igual o hacer una pregunta, lo pueden hacer. Voy a subir mi presentación y vamos a ir iniciando pues nuestro curso. Permítanme un momentico. Entonces, hoy vamos a empezar con los conceptos básicos de bioética, los antecedentes de la bioética y vamos a llegar hasta iniciar los principios éticos. Nuestro tiempo es reducido, entonces en algunas cosas pues trato de dejar unas ideas allí para que ustedes las piensen y ustedes las puedan profundizar posteriormente.
Eh, la bioética, vamos a ver, es una disciplina relativamente nueva. Digo relativamente nueva porque surge a finales del siglo pasado, hacia los años 70. Entonces, frente a otras disciplinas, pues es una disciplina relativamente nueva. Pero para muchos hoy la bioética es la ética de hoy, es la ética contemporánea, es la ética que está buscando dar respuestas a muchas de las problemáticas del mundo contemporáneo. Y quiero empezar con esta frase de un filósofo eh, latino, romano, que en alguna forma nos va a tocar con los temas que vamos a ver. Este señor decía, y voy a leer su frase y luego pues hacer dos o tres comentarios, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su propio bien y ha transferido así el dominio de sí mismo. Hay que entender en el contexto pues, de una persona de hace más de 20 siglos, ¿cierto? Pero es interesante ver que aún en esos momentos donde la esperanza de vida de los seres humanos era tan baja, había una preocupación no solo por esa esperanza de vida, sino por la calidad de vida. Había una insistencia en que qué bueno vivir más años, qué bueno tener un porcentaje de esperanza de vida más alto, pero no solo por ser simplemente más años, sino también por la calidad de vida. Hoy esto es un tema, pues, crucial. Mire que a principios del siglo pasado eh, estábamos todavía entre 35 y 40 años de esperanza de vida. Digo, estábamos, pues, las generaciones anteriores a nosotros, digo, del siglo XX. Pero el siglo XX trajo una serie de avances en todo sentido, vacunas, antibióticos, el primer antibiótico fue en la década de los 40 con la penicilina, todo el desarrollo de la potabilización del agua, por lo menos en centros urbanos, etcétera. Y todo eso fue llevando a ir aumentando progresivamente la esperanza de vida. Hoy, en el siglo XXI, pues ya hemos pasado los 70 años en términos generales, porque esos son promedios de la esperanza de vida. Con algunos países, en el caso, por ejemplo, nuestro latinoamericano, por ejemplo, Haití, eh, el mismo Paraguay, que tienen esperanzas de vida más. Alejandro, que tiene más experiencia en estas áreas, nos puede ir comentando. Esta me surgió a mí, pero vamos a Por aprovechar. favor, Lilian, eso, gracias. Yo les pido ese favor que me colaboren con el micrófono porque entonces si no todos oímos lo que la persona está hablando en su respectiva pues, lugar donde estamos para este curso. Entonces les decía que en términos generales ya hemos llegado a los 70 años entre nosotros en América Latina, en el mundo desarrollado, los Estados Unidos, Canadá, Europa, ya están llegando a los 77 años de esperanza de vida y los japoneses están llegando, están cercanos a los 80. La Organización Mundial de la Salud plantea que hacia el año 30 vamos a estar en promedio, como digo, siempre esperanzas de vida son promedio, unas personas viven más y otras viven menos, pero al sumar todo eso pues, nos da un promedio. Cree que para el año 30 ya habremos pasado de 80 años de esperanza de vida y que para el año 50 estaremos pasando de 90 en la esperanza de vida promedio, lo que implicará que con una natalidad descendiendo, la natalidad cada vez menor, la mayor parte de la población, un buen porcentaje de población, cada vez van a ser adultos mayores. Y eso
tiene sus connotaciones, adultos mayores con pluripatología, o sea, con distintas y sumatorias patologías, plurisintomáticos y personas que va a haber que acompañar también en algún momento a morir de una manera digna. Entonces, por eso ese tema de la calidad de vida se vuelve un tema cada vez más importante, porque creo que ustedes y yo eh, pues nos gustaría tener una vida razonablemente larga, pero siempre y cuando, y usted lo oye en los comentarios de la gente, todos lo hacemos, siempre y cuando pues mi cerebro esté funcionando bien, siempre y cuando pueda relacionarme con los demás, siempre y cuando tenga estas y otras condiciones de vida. La segunda parte de esta frase toca un tema, si bien no sabemos si Séneca lo estaba pensando así, porque pues su pensamiento era muy dentro de otra cultura, pues una cultura previa a la nuestra, pero puede estar, digamos, detrás de esa frase, puede haber lo que hoy vamos a llamar autonomía, que es uno de los valores también que se desarrolló mucho en el siglo XX y que la bioética ha tomado como principio. Lo vamos a ver después. Entonces vamos a ver algunos antecedentes de la bioética. Van a excusar que tome agüita con alguna frecuencia, porque pues hace unos años yo doy muchas conferencias, he participado en cursos, etcétera, y entonces empecé a tener un problema en la laringe. Empezaba a hablar, por ejemplo, en una conferencia y de pronto se me iba rebotando la voz y a veces terminaba con, no solo con disfonía, sino con afonía, no podía hablar. Y bueno, después de hacer unos exámenes, se encontraron que tenía en una cuerda vocal un pólipo por un mal uso de la voz. Entonces fui operado y me recomendaron, además de usar la voz bien, uno le enseñan unos ejercicios, etcétera, que debía tomar líquido cuando estuviera para mantener hidratada. Entonces, por eso les pido que me entiendan que tome líquido en mis conferencias. Yo casi no salgo. Entonces, cuatro que no salen después. Y aún es el ruido trabajar. Ingrid, No sé. ¿nos puede cerrar el micrófono, por favor? El primer antecedente de este movimiento que hemos llamado bioética y que vamos a ir profundizando en él es el Código de Nuremberg. Recuerdan ustedes que en el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, fue del 39 al 45. Y termina pues cuando son derrotados los alemanes por los rusos, los norteamericanos, con apoyo pues de los franceses y los ingleses. En esos campos de concentración a donde llegaron estas tropas, se evidenció pues los horrores de la deshumanización, de la inhumanidad, de todas, que después la mencionaremos. Entonces, hubo, posterior a la terminación de la guerra, un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg. Y posterior al juicio de Nuremberg, donde estas cosas salieron explícitas, se publica el Código de Nuremberg. Ese Código de Nuremberg son una serie de recomendaciones que se hacen a partir de lo que se vivió en los campos de concentración, en especial en el respeto por los derechos humanos, porque digamos que los campos de concentración fueron, digamos, un paradigma de irrespeto a la dignidad humana y de lesión de seres humanos que ni siquiera podían escoger, elegir, nada, simplemente por formar parte de una minoría de un orden o del otro. Ustedes saben, los judíos, pero también los gitanos y otros grupos sociales. Allí en el Código de Nuremberg se da como inicio, se da como el esbozo de un elemento muy importante hoy en el mundo contemporáneo que se llama el consentimiento informado, que inicialmente eh, fue entrando a la investigación biomédica, que después lo vamos a mencionar, ese consentimiento informado en el sentido de que es la, el dar yo mi asentimiento
mi aprobación para participar en algún proceso después de haber recibido información y haberla comprendido. Y eso fue entrando progresivamente en la investigación biomédica, pero también en la prestación de los servicios de salud. Y hoy ha entrado en muchos otros campos de la vida social. Entonces, como el primer antecedente de una preocupación porque deberían hacer una nueva ética que diera respuesta a esa realidad que estaba viviendo el siglo XX, la segunda mitad, digamos, del siglo XX, pues aparece este elemento como uno de los antecedentes. Esta persona, el profesor Aldo Leopold, eh, también tuvo que ver con la bioética. ¿En qué sentido? Este era un ambientalista, un hombre profundamente conocedor del deterioro que se estaba dando en el medio ambiente y con una visión prospectiva. Entonces, Leopold fue de los primeros que nos llamó la atención diciendo, se va a calentar la Tierra, se está calentando. La capa de ozono se está dañando y esa es la que nos protege de los rayos solares, entonces va a haber muchos problemas por no tener ese filtro que, digamos, natural que teníamos. Y entonces él fue el primero en hablar que la ética y la ecología tenían que tener alguna relación. Es decir, que la ética no debería ser solo como esa disciplina que nos ayuda a los seres humanos a entendernos entre sí, a respetarnos, a colaborarnos, etcétera, sino que también teníamos que tener en cuenta otros seres vivos de la naturaleza y la naturaleza misma, el hábitat, el entorno. Y llegó a hablar de una ética de la tierra, como decir, una ética de la relación que los seres humanos tienen, van a tener con todo el hábitat donde ellos desarrollan como especie, pero donde viven otras especies y también contribuyen con su desarrollo a la vida humana. Entonces, este señor ha sido, en ese momento, pues muchos pensaban que estaba alarmando mucho, pues, que el cambio climático no era como una realidad que se viniera, que se viera como que viniera, etcétera, etcétera, pero el tiempo le ha dado la razón. Hoy, por ejemplo, ustedes saben la gran preocupación mundial por el calentamiento, por el trastorno de los periodos de lluvias versus los periodos de sequías o de veranos intensos, etc. Pero la persona central en este movimiento que llamamos bioética, o ética de la vida, como no lo llaman, fue este señor, el profesor Van Rensselaer Polter de la Universidad de Wisconsin. Este era un bioquímico oncólogo, o sea, tenía formación en pregrado en bioquímica y tenía un posgrado en oncología, cáncer, y estaba dedicado fundamentalmente a la investigación en cáncer. Este señor empieza a tener otras preocupaciones. Por un lado, la preocupación por el deterioro del medio ambiente también y el efecto que eso va a tener en la especie humana, en la calidad de vida y en la sostenibilidad o supervivencia futura de la especie humana, pero también en otros problemas que luego les mencionaré, como pues, la destrucción de la vida humana por armas químicas, por armas biológicas, por armas nucleares, porque recuerden ustedes que la década de 60 y 70 fue una época de tensión entre la Unión Soviética, como representando un pensamiento socialista, y los Estados Unidos y otra serie de países representando, digamos, al capitalismo o otro tipo de organización. Y ya había posibilidad de producirse destrucción mutua de los seres humanos. Igual, por ese momento se llegan a empezar a denunciar armas químicas utilizadas en la guerra. Y entonces también dicen, el siguiente paso va a ser seguro armas biológicas. Por ejemplo, tirar unos virus
para que maten una población que no esté inmunizada, sin tener que disparar un arma, sin tumbar casa ni nada. Entonces, el señor, en la universidad donde trabaja, crea un comité interdisciplinar de distintas disciplinas para que se pregunte por el futuro de la especie humana, por el futuro de la especie que llamamos Homo sapiens sapiens. Y en el año 70 publica en la más importante revista científica, la revista Science, un artículo donde él llama la atención a las universidades como formadoras de talento humano, de investigadores, como que jalonadores de la ciencia, para que se pregunten qué pueden hacer por la supervivencia y la calidad de vida en el futuro. Él preveía que si no había algún cambio, la calidad de vida de los seres humanos iba a ser cada vez más deficiente. Ahí hay una foto del doctor Potter, un hombre, un académico, un gran investigador, pero también con una profunda conciencia humana. Y en el año 70 y 71 hace dos de sus grandes publicaciones, digamos, las más conocidas, las más que más tienen que, aunque él hizo otras publicaciones. En una revista muy prestigiosa científica, Perspectivas de Biología y Medicina, él publica un artículo con un título muy bonito y muy interesante: Bioética, la ciencia de la supervivencia. Él era preocupado, como ya habíamos mencionado, este ambientalista, por la supervivencia de la especie humana. Y en el año 71 publica un libro, también con un nombre muy llamativo: Bioética, un puente al futuro. Por favor, el micrófono. Mire, por un lado, ciencia de la supervivencia, pero por el otro lado, puente al futuro. O sea, si queremos que la especie humana siga adelante con una esperanza de vida cada vez mayor, pero igualmente con una buena calidad de vida, tiene que haber una nueva disciplina que oriente al ser humano en la toma de decisiones sobre su propio proyecto de vida, sobre su propia sociedad y sobre el futuro de la vida humana. Un hombre muy interesante, el doctor Potter. Yo creo que la humanidad no ha agradecido suficientemente el aporte y las reflexiones de este señor. Para ello, la bioética sería una nueva disciplina. Cuando decimos disciplina, estamos diciendo un cuerpo estructurado de conocimiento que une la ciencia, el conocimiento científico, con las humanidades. O sea, él decía, hay que unir el conocimiento de la naturaleza, de las diferentes disciplinas, etcétera, con el conocimiento de lo humano, para que podamos realmente que esa especie a la que nosotros pertenecemos, que es la especie humana, sobreviva. Y mire esta expresión: en una civilización decente, decente que es con calidad, pero sustentable, mantenible en el futuro. Y si no aparece una disciplina que llame la atención a los seres humanos sobre la importancia no solo de que tengamos una esperanza de vida mayor, sino de que tengamos una calidad de vida hasta el final, va a ser el deterioro de la especie humana va a ser muy grande. Entonces, por eso él plantea esa nueva disciplina, que él es el que le pone el nombre, bioética. Él no se inventa el nombre viene desde la década de los 30, ya había sido mencionado por un pastor protestante en Alemania como una ética que podría orientar la vida. Pero el doctor Potter
es el que estructura esto como una nueva disciplina con unos definición muy clara que vamos a ver enseguida y con unos principios que van orientando la toma de decisiones que tiene que ver en las relaciones con los seres humanos entre sí, de los seres humanos con los otros seres sintientes, seres vivos, y del ser humano con la naturaleza como tal. Uno, persona, digamos, conocedora, el doctor Potter, un ginecostetra, o sea, un médico con especialidad en ginecología, el doctor André Helegetz, funda en el año 71 un instituto con un gran es como una donación que le hace la familia Kennedy, pues, los padres de John y de estos, el que fue presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, Fitzgerald Kennedy, y entonces funda un instituto que le pone el nombre de estos donantes, Joseph y Ross Kennedy, y dedica todo su esfuerzo a estudiar el inicio de la vida y esa nueva disciplina que empieza a esbozarse por el doctor Potter y por otras personas. Ese instituto, un instituto bastante reconocido a nivel internacional en una parte de la bioética, la llamada bioética clínica, o sea, que está asociada a la atención en salud en general. Y eso, él fue consciente que estaba restringiendo el término que el doctor Potter había dado, que era mucho más amplio, como veremos enseguida, pero, digamos, hizo grandes aportes a la comprensión de los dilemas éticos en el inicio de la vida. Y viene este informe que es muy importante para el desarrollo de la bioética. El informe Bell. Un informe de la Comisión Nacional para la Protección de la Vida Humana y la investigación en sujetos de investigación biomédica y del comportamiento. Pero quiero contarles un poco de dónde surgió este informe. En el año 1964, el periódico New York Times hace digamos, desata una polémica en los Estados Unidos cuando narra que en Estados Unidos, desde finales de los años 30, venía una investigación sobre la historia natural de la sífilis. Historia natural quiere decir que uno toma una enfermedad y sigue el desarrollo de esa enfermedad sin uno intervenirle. Entonces, ¿qué pasa si a mí me da esta enfermedad y la dejo sin ninguna intervención? Intervención es tratamiento, etc. Eso se llama historia natural. Eso es muy importante entenderlo para luego poder evaluar si cualquier medida, llámese una cirugía, llámese un medicamento, etc., logra frenar esa historia natural. Entonces, una enfermedad que producía mucho temor entre la población se llamaba la sífilis, porque de hecho, desde épocas muy anteriores, que ya por lo menos se había identificado la enfermedad, se decía, si no le temes a Dios, témele a la sífilis, porque no había tratamiento curativo. Entonces, un grupo de investigadores toma una población de cerca de 300 personas que son afrodescendientes y que tienen sífilis. Los van buscando y los van uniendo. Y entonces empiezan a evaluarlos porque en ese momento no había un tratamiento efectivo. Pero en el año 47, 47-48, se descubre la penicilina
y se empieza a ver que la penicilina tiene un efecto muy importante en la curación de la sífilis. Entonces uno diría, bueno, entonces estos investigadores le pusieron penicilina a esta gente. No, los investigadores dijeron, nosotros queremos ver evolucionar más tiempo esa enfermedad para poder describir mucho más su evolución sin intervención. Y no les comentaron ni les ofrecieron como posibilidad a este grupo humano la penicilina. Eso se viene a descubrir a principios de los años 60. Y por eso es un escándalo el que se produce en Estados Unidos cuando el New York Times, ese importante periódico, dice, mire, aquí hay un grupo humano afrodescendiente que está siendo observado hoy todavía, sabiendo que hace más o menos 30 años, un poco menos, pero entre 25 y 30 años, ya hay un medicamento que los curaría, pero no han tenido acceso a él, porque los han ido haciendo el seguimiento. Ese, digamos, produjo como una reacción en la población norteamericana, tanta que el presidente Obama, que fue el primer presidente de descendencia, pues, africana, afrodescendiente, después, más de 20 años, 30 años después de que ese escándalo, quiso pedir perdón en nombre de la población norteamericana a los descendientes y a algunos que quedaban vivos y ofrecer una indemnización de parte del Estado. Pero volvamos al año 64 y siguientes. Ese escándalo, entonces algunos empezaron a decir, es que es posible que haya otros problemas de investigaciones de este estilo, que violan los derechos humanos. Entonces el Congreso de Estados Unidos crea la Comisión Belmont, o sea, esa comisión nacional, que investigaría qué estaba pasando con la investigación biomédica y del comportamiento en los Estados Unidos y debería dar una serie de recomendaciones. La comisión se reunió del año 74 al 78. O sea, la comisión se formó muchos años después del escándalo, pero digamos que ese escándalo fue cada día ganando peso y entonces aparece esta comisión. Esta comisión encontró unas cosas terribles. O sea, la humanidad pensó que con el juicio de Nuremberg, en el año 46-40, después de la Segunda Guerra Mundial, que se descubrieron los horrores de los nazis, como que la humanidad había aprendido la lección. Es decir, respetar los derechos humanos de otras personas. Pero el estudio Tuskegee, que es el que les dije de los negros con sífilis, de las personas afrodescendientes con sífilis, no era lo única que estaba mostrando una forma más sutil de crueldad, que es que alguien tiene el tratamiento con el que yo me curo y no me lo facilita, ni siquiera me dice que existe para poderme seguir viendo. Y aparecieron entonces otros estudios, comentaré pues dos así muy rápidamente. El estudio de Wilbrod, un estudio que nace de una preocupación científica porque en el mundo no se conocía sino una hepatitis, que se llamaba la hepatitis A. Pero en la década del 70, de pronto aparece un virus más agresivo que producía, porque la hepatitis A era relativamente benigna, una enfermedad mucho más grave. Y entonces decían los investigadores, tenemos que estudiar esta enfermedad. Este es diferente a la hepatitis A. Después se llamó la hepatitis B. Pero miren qué tristeza.
Entonces, ¿en quién la vamos a estudiar? Se fueron a una escuela para niños especiales en Wilbur, una población norteamericana. Tenía una escuela que el Estado la patrocinaba, pues la sostenía, y allí iban niños con retardo mental, síndrome de Down, de distintos avances, etcétera, para darles una educación especial. Y bueno, pues estos señores se propusieron estudiar la historia natural de la hepatitis B en niños, inyectándoles el virus de la hepatitis B. Fíjense que los de Tuskegee eran personas que tenían sífilis. Pues tenían una enfermedad, pues no los enfermó nadie para investigar con ellos. Se enfermaron por las relaciones, etcétera, una enfermedad de transmisión sexual. Pero estos niños de Wilbrod no tenían hepatitis. Entonces a uno les dieron goticas porque se transmite por vía oral o inyección intravenosa para poder ver también cómo evolucionaba esa enfermedad con miras a buscar qué se podía hacer para tratarla. O sea, con una intencionalidad razonable, pero tomando unos niños que ya tenían un problema de salud, su retardo mental, su síndrome de Down, para investigar en ellos. Y entonces los enferman y empiezan después a probar incluso los primeros tipos de tratamiento que se llamaban las gamaglobulinas. Esto produjo un rechazo mayor en la opinión pública por tratarse de niños, de población norteamericana, niños, y porque se habían enfermado sus niños tenían su patología de otro orden neurológico, pero no tenían esta enfermedad infecciosa. Incluso a los padres les llegaron a decir que si ellos no autorizaban esta investigación en los niños, tenían que retirar sus niños de la escuela donde estos niños estaban en una educación especial. Mire qué duro. Y otro caso, ya lo menciono simplemente, la preocupación porque a medida que la población va envejeciendo, que vamos aumentando esperanza de vida, aparecen más el cáncer, distintas modalidades de cáncer. Y entonces un grupo de investigadores también dicen, queremos saber cómo se producen las metástasis del cáncer, es decir, que un tumor que está en un lado de pronto aparece en otras partes del cuerpo. Y entonces dicen, es muy importante que hagamos este estudio, pero ¿en quién lo vamos a hacer? Y entonces se van a un centro de cuidados de pacientes de tercera edad, adultos mayores, que llamamos hoy, y a estos sin pedirles autorización, diciéndoles que le están poniendo una vitamina, les ponen células cancerosas vía sanguínea para ver si esas células se localizan en distintas partes del cuerpo, para ver si es que las metástasis, que es la aparición de otro lado, se da como una vía parecida a la infecciosa, o sea, las células se van migrando y se pegan de otro lado. Ancianos pobres, norteamericanos, que vivían en un centro de esos porque no tenían quien los cuidara y a cargo, pues, digamos, del Estado. Y así hubo más. Entonces, esta comisión Belmont, que era una comisión, por un lado, de científicos y humanistas, redacta este informe que se publica en el año 78. Como ven ustedes la foto de Belmont Report, o sea, el informe Belmont, principios éticos y guías para la protección de los sujetos humanos en investigación. Porque muchas de las preocupaciones que surgieron en Nuremberg es que los alemanes tomaban niños y también adultos, pero digamos, hay más sensibilidad con el niño para hacer múltiples investigaciones, para probar medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto mostró que eso no se había acabado ya, que todavía incluso profesionales muy
digamos, con una formación importante desde el punto de vista de la salud, eran capaces de enfermar a seres vivos para poder investigar en ellos. Este informe sigue siendo muy importante en los Estados Unidos y sigue siendo una guía del NIH, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es el principal financiador de la investigación biomédica y del comportamiento. ¿Por qué es importante esta labor de esa comisión Bellman, que duró 4 años con cierta regularidad y publica esto? Porque ellos entonces empiezan a desarrollar los principios de la bioética. En este informe ya se habla, después lo vamos a ver con detalle, pues un poco más de detalle, ya se habla del respeto por la autonomía, que es uno de los principios éticos que vamos a ver, ya se habla del principio de beneficencia y ya se habla del principio de justicia. Uno de los miembros de esa comisión Bellman, el doctor Tom Bechan, se une con otro humanista norteamericano, James Childress, y publican un libro que es un libro que desarrolla la bioética, en especial en sus principios. Por eso el libro se llama Principios de Ética Biomédica, o sea, de bioética, ¿cierto? Y ellos completan esos principios, ya hablan de 4, no de 3 como el informe de Bellman: no hacer daño, respeto por la autonomía, beneficencia y justicia. Y fueron, digamos, los académicos que le dieron más cuerpo a esta disciplina de la bioética. Hay otra persona muy importante por esa misma época, que es un sacerdote católico y teólogo, profesor de teología, Hans Küng, alemán. Este señor se puso a estudiar los conflictos mundiales de ese momento: Irlanda, Medio Oriente, conflictos en el sudeste asiático, etc. Y concluyó que detrás de esos conflictos había concepciones religiosas. En Irlanda peleaban los católicos con los protestantes. En el Medio Oriente, los musulmanes o islámicos, digámoslo así, con los judíos o hebreos, o sea, la religión judía monoteísta, la religión islámica monoteísta. En el sudeste asiático peleaban los musulmanes con los budistas. O sea, que detrás de los principales conflictos de la humanidad había una cosmovisión religiosa, una visión religiosa. Y entonces él dice: mire, si queremos la paz mundial, tenemos que desarrollar una ética global, universal, que esté centrada en el ser humano. Esto era seguir con la idea del doctor Potter, de una ética que él llama bioética, que cobijara a todos los seres humanos y que estuviera centrada en las características de lo que es un ser humano, y partiendo de la dignidad que tenemos todos los seres humanos. Este profesor Hans Küng, teólogo, murió hace unos 2 años y medio, más o menos, 2 o 3 años. Después ha hecho aportes muy importantes a la ética, pero igualmente en otros temas. Este fue un teólogo con una apertura grande, que reclamó, por ejemplo, el derecho de las mujeres a ser sacerdotisas dentro de la Iglesia Católica y a participar mucho más de la Iglesia Católica, que cuestionó algunas otras partes de la Iglesia Católica como el celibato, etc., pero que hizo unos aportes. Él dirigió un proyecto
que se llamó, con apoyo de Naciones Unidas, que se llamó Proyecto de a Ética Global Universal. Hanskin trae esta frase, pues, una frase que resume de alguna forma lo que él concluyó después de estudiar esos conflictos en el mundo. Habrá supervivencia si hay una ética global, que es la bioética. Habrá paz si hay paz entre los grupos religiosos y políticos, que él había encontrado que detrás de muchas de esas guerras estaba una visión religiosa, una cosmovisión religiosa. Habrá paz entre los grupos religiosos y políticos si hay diálogo, acuerdos y compromisos en los que cada uno ceda y reciba parte. Hanskin dijo, esta ética tiene que invitarnos a cooperar, a respetarnos unos a otros, aunque tengamos visiones distintas. Fue un hombre que aportó mucho al desarrollo de la bioética. En el año 88, recuerde que estábamos hablando de años 70, cuando Porter escribe su artículo donde dice pues, que esa es la ciencia de la supervivencia y a la siguiente la ciencia que es el puente al futuro. Potter avanza hacia el concepto entonces de una ética global, queriendo con eso decir que no era solamente una ética para la salud, para los hospitales, para la investigación en seres humanos, sino que también se tenía que desarrollar su componente ecológico, porque el centro de la preocupación de la bioética es la supervivencia, recuerde como decía, del ser humano en una civilización decente y sustentable. Uno de sus discípulos, un neurólogo muy importante, Peter Whitehouse de Ohio, que fue de los primeros que estudió el Alzheimer, fue un líder de la investigación en Alzheimer, le propone a Potter no le quite la palabra bio, no vaya a cambiar la palabra bioética que usted acuñó para esta nueva disciplina de 30 por el de ética global, sino que llamémosla bioética profunda. Esto es para decirles que al principio hubo discusión del nombre, si debería entonces ética universal, ética global, bioética profunda, etc. Y entonces empezaron a decir que fueron llevando, digamos, a concretar finalmente el nombre de simplemente bioética. Potter, a quien consideramos como el padre de la bioética, decía, y es una frase textual de él, piensa en la bioética como una nueva ética científica que combina humildad, responsabilidad y competencia, por un lado. Humildad porque decía, el desarrollo contemporáneo nos está mostrando que ningún ser humano se las sabe todas, que por más que seamos estudiados, siempre tendremos que ser humildes porque seremos conscientes de lo que sabemos, pero de todo lo que nos falta saber. Entonces, por eso decía, y para poder ser capaz de trabajar con otros, tengo que ser humilde, porque yo creo que yo ya no necesito a los otros, que ellos no me enseñan a mí nada, etcétera, pues no tiene sentido. Entonces, la humildad, la responsabilidad, porque las decisiones éticas apuntan a resolver razonablemente los problemas que tenemos en una sociedad, en relación entre nosotros mismos, con los otros seres vivos, con la medio ambiente. Y competencias porque implica que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que profundizar en los principios y en las aplicaciones, como vamos a ver, de la bioética. Pero le pone dos características. Es interdisciplinaria. Entonces, esta bioética no es que es exclusiva de los religiosos o de los filósofos o de los humanistas, no. Él dice, es para todas las disciplinas. Y las disciplinas no solo de la salud, las disciplinas lo tienen un papel muy importante allí, pero los ingenieros ambientales, pero
otras disciplinas. Y es intercultural porque Potter decía, el mundo avanza, no frase de él, porque era de McLuhan, a convertirse en una aldea global, o sea, en un mundo interconectado. Y mire que ustedes y yo lo estamos viviendo. Nosotros hoy cuando algo pasa en China, lo conocemos inmediatamente en el resto del mundo, o algo en África. Bueno, en otras épocas pasaba, mucho tiempo antes de que un problema incluso de salud, una epidemia se conociera en el resto del mundo. Pero estos Potter y estos otros se dan cuenta que a finales del siglo XX vamos a ser una sociedad interplanetaria en el sentido de muy comunicada, con mucha movilización de la población entre un lado al otro, con mezclas culturales, migraciones por todos lados. Entonces, por eso decía que la ética, la bioética, tiene que combinar la humildad, o sea, el reconocimiento de que siempre habrá muchas cosas que nos faltan por aprender, por más que sepamos mucho. Segundo, la responsabilidad con la información que nosotros tenemos en la resolución de problemas, como vamos a ver después, lo mismo que competencia. Pero que tenemos que entender que la bioética no es de ninguna disciplina, es de todas. Y que no es de una cultura, es de todas las culturas. Y es porque está basada en la humanidad, en el respeto por el ser humano, en el reconocimiento del ser humano, en la dignidad del ser humano. Y aparece esta otra persona que está viva todavía, un filósofo y médico, el doctor Tristan Engelhardt, que sigue ese horizonte de la bioética, sigue los conceptos de Potter, está de acuerdo con Potter, pero que aporta un elemento bien interesante. Dice, la bioética tiene que ser secular. ¿Qué quiere decir secular? Que no puede estar ligada a una sola religión. Porque para él, ese secular es tremendo. Sí, o sea, la bioética no es una disciplina religiosa, ni está asociada a la religión A, B o C. No. Y entonces él dice, es que la única bioética posible es la secular. O sea, una bioética no ligada a ninguna religión, en un mundo que está constituido por extraños morales. Es decir, por seres humanos que tenemos visiones distintas desde el punto de vista moral, pero que ya hoy por la interconexión, por las migraciones, por muchos otros fenómenos, tenemos que aprender a convivir unos con otros. Yo les cuento, digamos, una historieta sencilla que en alguna forma le lleva a uno a la práctica a entender el concepto de extraño moral. Un día iba para Perú a dictar una conferencia en un hospital allá. Me siento en el avión y al lado se sienta un señor, llega después de mí, saluda, se sienta y empezamos a conversar. Él me cuenta que él es un químico farmacéutico que trabaja con medicamentos, que tiene una fábrica de medicamentos genéricos y que va a visitar sus clientes en Perú, en Chile, en Argentina, o sea, en Sudamérica en general. Yo le cuento que soy médico, le cuento qué hago, etc. En un momento dado llega la azafata, que digamos que la que lo atiende a uno en el avión o auxiliar de vuelo. Entonces nos dice, señores, vamos a servir la comida. Tengo dos ofertas para hacerles. Tengo pescado y tengo cerdo. Yo inmediatamente levanté la mano y dije, señorita, ¿a mí me regala cerdo, por favor? El señor voltea, me mira, se queda mirándome y de pronto me dice,
¿usted va a comer cerdo, señor? Y yo le dije, mire, pues yo tengo un problema que tengo el colesterol elevado. Y el cerdo pues podría elevar el colesterol, pero como a uno le dan es una cosita pequeñita, no sabían, eso, una muestrica. Eso no me sube el colesterol. Y el Señor dice, no, a mí eso no me interesa. A mí no me preocupa que usted coma cerdo porque le suba el colesterol. Me preocupa que usted coma cerdo porque el cerdo es un animal impuro. Y ahí mismo entendí, o entendí, no, yo ya lo entendía, pero sentí que se aplicaba ahí el extraño moral. Yo me volteé amigablemente y le dije, mire, usted y yo somos lo que un filósofo y médico muy importante, Tristán en general, llamó extraños morales. O sea, usted y yo tenemos visiones morales distintas. Para mí no existen animales puros o impuros, ¿no? Yo no debo comer mucho cerdo, que tengo el colesterol elevado, entonces me puede elevar el colesterol y esa es mi preocupación. Y aquí como era una porción pequeña lo que le dan a uno en esa cajita, pues yo pensé que podría saborear mi cerdito sin problema. Pero yo entiendo que para usted ese no es el problema. El problema para usted es que el cerdo es un animal impuro, porque usted pertenece a una religión distinta a la mía. Entonces, hoy, le dije, hoy los extraños morales tenemos que aprender a convivir respetándonos la visión. Yo no le voy a pedir a usted que coma cerdo, no, ya entiendo que no, pero le pido a usted que me entienda que yo voy a comer cerdo porque en la visión del mundo que yo tengo, no existen animales puros o impuros. Yo puedo comer cualquier animal que culturalmente, pues digamos, esté planteado. Entonces yo lo invito a que usted pida su pescadito, que es el que usted cree que es correcto, me deja pedir a mí, y no lo comemos, cada uno se come y seguimos conversando como hemos venido amigablemente conversando y compartiendo ideas. Eso es un extraño, ¿verdad? Hay una anécdota muy bonita también, de otro orden, es que eh, dos líderes religiosos eran muy amigos. El Dalai Lama, que es como digamos, el papa, pues en palabras de nosotros los católicos, de los budistas del Tíbet, pero además de otras regiones del norte de la India, del norte de la China, del Himalaya, etc. Él es el líder espiritual del budismo tibetano. Y un arzobispo anglicano de Sudáfrica, Desmond Tutu, él fue un arzobispo que apoyó a Nelson Mandela cuando todo el proceso de Mandela para acabar esa segregación de los negros con los blancos en África. Pero él se hizo muy amigo del Dalai Lama. Y hace unos 3 años más o menos, Tutu iba a cumplir o cumplió 80 años. Entonces dijo, me voy a ir a celebrar mis 80 años a la India, al norte de la India, que es donde vive, porque el Dalai Lama tuvo que salir del Tíbet porque los chinos lo expulsaron, con mi amigo, el Dalai Lama. Y parte de la celebración que hicieron fue un conversatorio sobre temas, sobre la compasión, sobre el respeto a los otros seres, etc. Entonces, en un momento le dice Desmond Tutu, el sudafricano, Dalai, estamos viejos. Yo creo que nos vamos a morir relativamente rápido. ¿Y qué va a pasar, Dalai? Y mire la apertura de extraño moral. El Dalai le dice, no te preocupes, Tutu. Si tú mueres, tú te vas para tu cielo. Si yo me muero, yo me reencarno.
dos visiones morales distintas. Para los budistas, uno se muere y se reencarna. Y el tipo de reencarnación depende de cómo ha sido esta vida, va a ser la siguiente. O sea, si yo he vivido bien, en la siguiente voy a vivir mejor y es un proceso. Pero el Dalai Lama sabía que Tutu era de otra visión moral del mundo, donde no existía la reencarnación, sino que existía un cielo, un infierno, un purgatorio, etcétera, etcétera. Entonces, con ese respeto por el otro, siendo que eran, y además buenos amigos, le dice, no te preocupes, tú te vas para tu cielo, o sea, ese cielo en quien tú crees, y yo me reencarno en lo que es en lo que yo creo. Tutu murió hace 2 años, el Dalai Lama todavía está vivo. Esos son extraños morales. A ustedes les va a tocar pacientes que ustedes van a acompañar, seres humanos que van a morir, que pueden ser extraños morales de ustedes. O sea, puede que no crean lo mismo que ustedes desde el punto de vista religioso. Y ustedes van a tener que ser capaces de manejar con una gran prudencia ese acompañamiento, ese ayudar a disminuir el sufrimiento humano y acompañar a ese ser humano a morir, independiente de qué visión moral tenga. Incluso dentro de las más comunes nuestras, de si es de una religión católica o si es de las llamadas protestantes, que son un grupo de iglesias que nacieron en lo que llamó la Reforma Protestante, o si es judío, o si es musulmán, y entonces cree que él va a ir a los brazos de Alá por ser creyente en Alá. Eso, la ética hoy entonces dice, yo soy una alternativa para que los extraños morales vivan en paz, para que ellos vivan en paz porque se respeta, como lo vamos a ver más adelante, sus visiones y entienden que ninguna es la única verdadera, sino que es una visión. Aquí quise traer unas fotos de algunos bioeticistas contemporáneos de habla hispana. Hay más, claro, pero estos son como los que yo conozco un poco más. La primera se llama Victoria Camps, es española. Bueno, todos ellos son españoles. Eh, es una filósofa que ha trabajado mucho los principios éticos y ha trabajado la relación de la ética con la ciencia, etc. La segunda se llama Adela Cortina, es una filósofa, profesora de una universidad española. Ha trabajado mucho el tema de la ética empresarial, de la ética social, o sea, de la bioética aplicada al mundo de la empresa, al mundo de la sociedad en general. Tiene un libro relativamente reciente, muy interesante, que se llama ¿Para qué sirve la ética? Y ella cuenta que es que estaba dando una conferencia, ella es profesora de Valencia, se me olvidó decir de dónde, de la Universidad de Valencia, y ha estado en América Latina varias veces, viene con alguna frecuencia invitada a cursos, conferencias, etc. Un día en una conferencia de esas le dicen, profesora Cortina, ¿para qué sirve la ética? Esa bioética que usted está, como decir, predicando por alguna forma. Y esta señora pues, dio una respuesta ahí, pero se quedó pensando y sacó un libro que se llama ¿Para qué sirve la ética? Y entonces empieza a mostrar cómo la ética aporta la paz, cómo la ética aporta la democracia, cómo la ética aporta a la mejoría de vida de una población en la medida que estimula la solidaridad entre los pueblos, etcétera, etcétera. El tercero es Diego Gracia, es un psicólogo y eh, bioticista importante y filósofo, pero pues formación, digamos, de psicólogo.
que ha desarrollado mucho los principios éticos y la aplicación de los principios éticos en los dilemas éticos. Y la cuarta se llama María Casado. Ella es profesora de bioética en la Universidad de Barcelona. Para mí es una persona muy especial porque fue mi profesora de bioética. A ella le aprendí yo muchas de estas cosas. Ella dirige el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. Pero como la Universidad es una de las universidades más prestigiosas de Europa, ella es la que asesora a la Unión Europea en temas de bioética. Y a su vez es asesora de la UNESCO en temas de bioética. Hoy, por ejemplo, que en Europa se está discutiendo eh, la eutanasia, se está discutiendo lo que llamamos gestación subrogada, que luego mencionaremos, etc. Ella ha sido el canal para favorecer una reflexión en la cultura europea sobre estos temas. Yo le aprendí mucho a ella y pues la recuerdo con mucho aprecio. Es como para decirles que cada vez, digamos, hay en el mundo académico personas que se han dedicado a la bioética y le han ayudado a ganar espacios y a abrir todas esas temáticas que vamos a ver en la próxima, en la próxima charla que abarca hoy la bioética. Entonces vámonos para la definición de la bioética. Esta definición es del doctor Van Pelt. Es una muy sencilla, pero muy interesante. Dice, primero, que la bioética es una disciplina. Eso quiere decir que tiene un rigor académico, que tiene un método, que tiene unos principios, que combina dos cosas, conocimiento y reflexión, las dos cosas. Y ahora les pongo un ejemplo digamos, muestra la aplicación de esto. En la búsqueda de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría para el doctor Potter? Conocimiento para la supervivencia humana y la mejoría en la condición humana en todo sentido. Recuerden que el gran propósito de Potter con la bioética es cómo logramos que la especie humana sobreviva, pero en una civilización decente y sustentable, o sea, con calidad de vida. Porque Potter decía, si vivimos cada vez más años, pero la calidad de vida es terrible, la forma de morir es dolorosa, etc., no ha valido la pena haber ganado esos años de sobrevida. Y les voy a poner aquí un ejemplo de esto. Yo pertenezco a un comité de ética donde llegan casos complejos de la institución, de un gran hospital, para oír nuestro concepto, no para decir qué hacer, sino sugerir respetuosamente a otros profesionales médicos o de otras áreas, enfermeros, etcétera, etcétera, qué hacer en determinados casos. Y les voy a contar un caso que llegó para nuestro análisis. En una niña de 15 años queda embarazada. Ella vive, es un embarazo adolescente, ella vive como a 1.5 cuadras del hospital, o vivía pues. Entonces, esta es una niña que no, pues culturalmente, por el nivel social, no va a controles prenatales, nada, sino queda embarazada y simplemente va viendo que su barriguita como que crece y solo la lleva su mamá, que era, digamos, más de cabeza de familia, era una señora que había tenido esta niña así, más o menos de la misma forma, y que luego ahora, pues su hija queda embarazada. El día que ella empieza con los dolores de parto, la lleva a las urgencias del hospital. No es lo mismo ustedes los que pertenezcan al sector salud o pues que una persona esté embarazada y ha ido a los controles prenatales, le han hecho su ecografía, sepan cómo está el niño, en qué posición,
cuando llega al parto, a que alguien llega y no tiene ni siquiera un examen de laboratorio, cómo está su hemoglobina, cómo... Bueno, entonces el parto de esta niña primerizo, fue muy complicado y el niño tuvo una anoxia neonatal. Anoxia neonatal es que le faltó oxígeno por la dificultad en el parto. Y eso, pues entonces le mata muchas neuronas y lo deja con una limitación cerebral mayor dependiendo pues del daño cerebral que haya tenido. Y la mamá sale con su niño del hospital después de haber sorteado pues todas esas noches, ese problema, estuvo en incubadora, bueno, se lo entregan y se va con su bebé. Al poco tiempo el niño empieza a convulsionar, a hacer convulsiones, son movimientos que describimos tónico-clónicos por descargas que vienen del sistema nervioso central. La convulsión es una descarga eléctrica y por eso ustedes ven que el que sufre una convulsión se mueve, que de pronto ya te relaja. Y a veces ha muerto la lengua, se ha mordido la lengua, la ha dañado y a veces tiene dificultad para respirar. Entonces la niña empieza a llevar, el niño empieza a presentar esas convulsiones, la niña ya conoce las urgencias, lo lleva a las urgencias. En urgencias, después de estudiarlo, dicen, tiene una epilepsia tipo gran mal. Hay epilepsia tipo pequeño mal, que son unas manifestaciones no tan severas, y la gran mal, que es que son convulsiones. Le explican a la niña, le mandan tratamiento para el niño, pero cada 15 días, así, llegaba la niña con el niño convulsionando al servicio de urgencias. Y entonces a cogerle vena, a ponerle un sedante. En 2 ocasiones que yo recuerde, estuvo hasta en cuidado intensivo porque no respondía al tratamiento, seguía convulsionando. Cada que convulsionan, se mueren células cerebrales. Entonces, dice que un día la niña llega con su niño convulsionando. La atiende el pediatra, que ya la conocía en el servicio de urgencias, y le manda a poner pues, determinado medicamento, etcétera, un anticonvulsivante. En un momento la niña, esta muchachita, jovencita, le dice al médico, doctor, ustedes, ¿qué es lo que saben? Que no han sido capaces de quitarle los ataques a mi niño. La gente de la convulsión la llama ataque. ¿Cierto? ¿Qué es lo que saben? Mire que eso es una pregunta para cualquier profesional muy dura. O sea, que alguien a quien está teniendo diga, bueno, ¿usted qué es lo que sabe? Yo vengo trayendo a mi niño cada 15 o 20 días aquí con una convulsión, usted se la quita, me manda medicamentos, pero eso no le quita la enfermedad. El doctor quedó muy dolido con eso, no dolido en el sentido de molesto, sino que la percepción de la niña es que ellos no sabían tratar esa enfermedad. Entonces lleva el caso al comité de ética. Dice, yo quiero que me ayuden a pensar qué le propongo yo a esta mamá, pues para que ella tenga alguna esperanza de mejoría de su hijo. Yo he hecho todo lo que yo sé y miren, las convulsiones se repiten. Entonces empezaron las discusiones. Los neurocirujanos, entonces invitó neurocirujanos, neurólogos, cuidado intensivo infantil, pediatra de urgencias, etc. El neurocirujano eh, le hace tomar una resonancia magnética, pues le hace una serie de exámenes al niño a ver si él puede ofrecer algo. Y entonces en una de las reuniones dice, mire, este niño tiene más focos epileptógenos en el lado derecho, o sea, cicatrices o lesiones que son las que desatan ese tema. Una propuesta, si quiere, díganle a la mamá que si quiere le sacamos una parte del lóbulo derecho de su cerebro.
A todos nos pareció terrible. O sea, un ser humano con un cerebro más pequeño, con un cerebro que había perdido mucho, le vamos a sacar más. Yo le pregunté al neurocirujano, mira, ¿y con eso estás seguro que se le quitan las convulsiones? Y él dijo, seguro no. Hay una probabilidad. Pero como esta mamá, la gran preocupación es que le quiten las convulsiones al niño, esto podría ser una opción. Entonces la pregunta que nos surgía, entonces, pero ¿y si de pronto le hace la cirugía y sigue convulsionando después? ¿Qué le vamos a decir a esa mamá? Recuerde que ella está depositando en nosotros como toda su esperanza de que su niño no convulsione, porque es que las convulsiones son terribles, ver un ser querido convulsionando es muy duro. Entonces, después de discutir mucho, porque otros decían, no, digámosle que este es el tratamiento que hay, que no hay más, etc. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar conocimiento. Ustedes van a consultar colegas de Estados Unidos o Europa que conozcan, neurólogos, neurocirujanos, especialistas en epilepsia, todo, a ver si nos dan ideas. Y luego nos reunimos en 15 días, 15, 20 días, para hacer la reflexión de qué de ese conocimiento le conviene más a esa niña y bueno, para explicarle a su mamá por qué recomendamos, que no era dar una orden, es recomendar, para que ella diera su consentimiento informado, ¿no? Entonces, busquemos conocimiento y luego entre todos hacemos la reflexión. Porque, como digo, la preocupación de que le saquen una parte de su sistema nervioso, a algunos nos parecía, es deteriorar todavía más su capacidad cerebral. Entonces, ese niño, ¿qué futuro va a tener? Pues que les cuento que entre los 15 y los 20 días no se programó reunión del comité de ética. ¿Por qué? El niño murió en ese periodo. Y entonces cuenta el pediatra que la mamá siempre, que al niño le daba convulsiones, como vivía a cuadra y media del hospital, corría al hospital ahí mismo y el niño llegaba todavía convulsionando. Y entonces le cogían la vena con una dificultad y todo eso, pero nada. En esa semana, la niña llevó a su niño ya pasada la convulsión y estaba cianótico, o sea, no estaba respirando prácticamente, muy mal. Él le dijo, ¿por qué no lo trajiste rápido? No, yo sí lo traje rápido. Pero, y el niño muere. ¿Qué interpretamos nosotros? Esa mamá, viendo sufrir a su hijo, dijo, ¿para qué lo llevo ya? ¿A que le hagan lo mismo si los doctores no saben controlar esta enfermedad? Entonces lo dejó convulsionar hasta que hizo anoxia más cerebral mayor y murió el niño. Fue muy duro, nos hicimos la reflexión, ¿qué más podíamos hacer? No teníamos la información que se había buscado, no mostraba todavía una respuesta contundente para poder ofrecer. Pero mire, ¿en qué sentido estábamos basados en la bioética? Nosotros queremos una calidad de vida para ese niño hoy y en el futuro, pero tenemos que tener conocimiento y ver qué es adecuado la aplicación de ese conocimiento para poder recomendárselo a un paciente. Entonces la bioética lo que busca es eso, cómo el conocimiento que nosotros tenemos más la reflexión nos permite tomar buenas decisiones. Aspiramos a tomar una buena decisión sobre la opción para ofrecerle a la madre angustiada, a esta madre jovencita angustiada por la enfermedad de su hijo, pero no tuvimos la posibilidad. La bioética integra la vida, porque tiene que ver con la manera de ser de nosotros, pero al mismo tiempo la manera de comportarnos. ¿Y de comportarnos dónde? En nuestra vida privada, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social. Es una actitud y un comportamiento que nos acompaña en todos los momentos de la vida. O sea, cuando yo digo
en mis decisiones que tienen que ver con mi vida, con la vida de otros seres humanos, con la sociedad donde vivo. Yo tengo que tener una buena actitud y tener un comportamiento que me permita aportar a los demás, y adopto eso como mi patrón de vida. Eso me acompaña todos los días. Y entonces la bioética le apunta a dos cosas muy importantes: a nuestra propia felicidad, a nuestro proyecto de vida, a la calidad de nuestra vida, y quiere ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra vida, pero también a que entendamos qué es lo correcto, qué es lo adecuado que nosotros debemos hacer y cumplir en nuestro comportamiento en todos los espacios de la vida. Por eso es una disciplina integradora de la vida, integradora de la vida. Después veremos muchos ejemplos en este sentido. Y segundo, es una disciplina que cualifica nuestra propia vida. La palabra ética viene del griego ethos, carácter, buen carácter, espacio vital. Entonces la bioética nos dice: tenga usted un buen carácter, pero no lo que entendemos tradicionalmente como carácter en el sentido de que somos tranquilos o nos ofuscamos, no, sino una buena forma de conducir su vida, de manejar su proyecto de vida, que respete a los demás, que respete al medio ambiente, pero que le ayude a usted a ampliar su posibilidad de ser feliz. Porque finalmente la meta de un ser humano no es llegar a la felicidad, es ser feliz, es vivir su vida con unas condiciones que le permitan disfrutar esa vida al mismo tiempo que prestar un servicio a los otros. Ahí puse pues otras cosas, conjuga entonces la justicia con la felicidad, el respeto de los derechos humanos, pero la felicidad como base interior. Y cuando nosotros apostamos por la bioética, decimos: me gusta la bioética, quiero más la parte de mi vida, le estamos apostando a una vida feliz, a una buena vida, pero también a un mundo mejor, a una sociedad mejor, a un mundo más humano, a un mundo más justo. Tocaremos eso así, digamos, de lado en próximas ocasiones. Aristóteles, que fue filósofo griego antiguo y que fue los que habló de ética, no de la bioética, sino de la ética en su momento, decía: el proceso ético no tiene como finalidad saber qué es la virtud. O sea, la finalidad no es tener un conocimiento, sino ser virtuoso, llegar a ser virtuoso. Aristóteles decía: cuando yo entiendo cuáles son los valores que guían mi vida y los convierto en virtudes mías, llego a ser una persona virtuosa, una persona que conduce su vida de acuerdo a unos valores. Y eso lo transfiere también en la relación con los demás. Y entonces vamos a hablar de los principios bioéticos fundamentales, de los principios. Hay más principios, pero vamos a ver aquellos que son como los centrales de la bioética, que vienen desde su fundación. Claro, se han ido agregando elementos y repensando esos principios, pero que son importantes. Entendiendo como principio una afirmación ética fundamental, que cuando yo la conozco, cuando yo la transfiero a mi vida, se convierte en criterio. ¿Y qué es criterio? Ese principio que yo lo adopto como un punto de referencia para yo preguntarme si la vida que estoy viviendo es adecuada, si las decisiones que estoy tomando son éticas, son respetuosas de los demás, son respetuosas del medio ambiente, apuntan a una vida mejor para mí, pero para los otros seres. Entonces,
Cuando estamos hablando de un principio, finalmente estamos hablando de que queremos adoptar una afirmación ética fundamental como orientadora de nuestra toma de decisiones en el diario vivir. Los principios son normas generales que orientan ese quehacer humano, no son como respuestas a este problema es este, a este problema es este, no. En cada caso, yo tengo, como hicimos en ese comité de ética, en ese caso, dijimos, tenemos entre todos que, bueno, adquirir conocimiento, pero luego hacer una reflexión, ponernos a pensar entre todos, para que finalmente lleguemos a un acuerdo de qué le vamos a ofrecer a esa madre que nos dice, ayúdenme. ¿Ustedes qué les pasa? Que no logran controlar a mi niño. O sea, estoy sufriendo ver a mi niño así. Hagan algo para que eso no siga, ¿cierto? Y que entonces ese fue como lo que quiso hacer ese comité. No pudimos encontrar una respuesta a tiempo y finalmente pues el niño muere, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que los principios, dependiendo de la situación, de la decisión que vamos a tomar, tienen uno más que otro aplicación en un momento dado. Esos principios bioéticos, algunos los llaman deberes prima facie. Eso prima facie no se preocupen, es una expresión latina que quiere decir de primera línea. Es lo primero que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando tomemos decisiones. Más cuando estamos en un mundo que tiene un contexto muy pluralista, ya lo decíamos, de extraños morales, de concepciones distintas del mundo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar? Y mire, ustedes se van a encontrar con problemas. Yo hace unos días, y les cuento una historia que todavía me tiene ahí trabajando. Bueno, unos días, no, unos meses. Eh, yo vivía en Medellín, en la ciudad, pero ya con los años, etcétera, me cansé un poco de la congestión, hay mucho carro, hay mucha moto, manejar es difícil, hay contaminación porque Medellín está en un valle, entonces se concentra allí todo esto de polución, etcétera. Bueno, y también inseguridad. Entonces dije, me quiero ir a vivir más afuera de Medellín. O sea, me quedé cerca de Medellín, pero que yo pueda estar más como en el campo, aire puro, tranquilidad, no tenga que conducir mucho, ya soy una persona pues, de un adulto mayor, etcétera. Entonces me vine a vivir, pero como todavía pues yo voy a los hospitales, voy a un hospital Juan Pablo Tobón Uribe, estoy en la junta de un instituto de neurología y de una hospital infantil, entonces me toca estar yendo, pero dejé entonces el apartamento, como el de Medellín, como para cuando me tengo que quedar en una reunión, en una cosa, no tener que subir porque siempre me demoro 2 horas digamos, de Medellín hasta donde vivo. Eh, entonces, eh, un día, hace unos meses, salía de mi apartamento había estado en una reunión, ya me cogió la noche y ya no estoy para manejar de noche y pues, como digo, no es tampoco tan cerca y hay siempre hay congestión, pero bueno, me quedaba, mira, otro día pues ya organizado salía para venirme a mis actividades en medicina y en la escuela de medicina que estamos creando y se me acerca una vecina con la que yo pues siempre nos saludábamos y hablábamos unos minutos y muy amable la señora. Llegamos a la puerta de la copropiedad, o sea, es un edificio, tiene un parquecito pequeño interior como para que los niños jueguen y hay una portería. Llegamos ahí y de pronto la señora me dice, ella me dice a mi doctor, pues que me conoce como médico,
doctor José, le puedo hacer una pregunta. Y usted no se molesta y me da alguna respuesta. Y bueno, tranquila, no se preocupe, adelante. Y me dice, ¿usted me haría la eutanasia a mí? Mira la pregunta, ¿usted me haría la eutanasia? Yo le dije, a ver, vea, doña X, bueno, doña María, pero por decir un nombre, pues, respetando, pues le dije, usted me está haciendo una pregunta muy difícil que no se puede responder así, sí o no. Yo la invito a que vamos a tomarnos un café. Hay una plazoletica ahí y hay unos sitios buenos de café. Nosotros en Colombia tomamos mucho café, nos gusta mucho el café. Entonces nos tomamos un café y conversamos. Me parecía muy raro. Bueno, ya cuando tomando el café y comiendo alguna cosita pues adicional al café, le pregunto, ¿usted por qué me pregunta eso? Si yo la veo que usted, pues sí, es una persona de edad, como soy yo, pero yo la veo a usted que usted sale bien, que... Bueno, y me dijo, es que me siento muy sola, ya no soporto mi soledad. Entonces me contó que su esposo se había muerto, que tenía 2 hijos, los hijos se fueron buscando nuevos horizontes para Estados Unidos y entonces ella dice, yo me quedé sola en mi apartamento, ahí en la unidad. Mis hijos no tienen mucho tiempo, se mantienen muy ocupados, buscando trabajar, entonces ocasionalmente me llaman, vienen muy poco, ¿no? Ya siento que ya no, ya me quiero ir. Yo le expliqué cómo tocaremos el tema al final. Le expliqué, le dije, "Vea, yo quiero aclarar una cosa para que me entienda. En Colombia está aprobada la eutanasia, pero está aprobada para pacientes terminales, entendiendo por terminales que tienen un problema de salud que se espera que no duren más de 6 meses. Esa fue la primera aprobación. Después vino otra para pacientes con enfermedades crónicas debilitantes. Por ejemplo, un problema cerebral que va debilitando a la persona, etcétera. Pero no para eso. Entonces dijo, pero es que yo ya no le encuentro sentido a la vida así. Pues miren, ustedes se van a encontrar con el paciente, con la persona que ustedes van a ayudar a cuidar o que ustedes van a acompañar, que les voy a hacer una pregunta, está difícil. Nos hemos reunido, yo le prometí a ella una cosa. Le dije, eh, vamos, yo tengo que bajar a Medellín con alguna periodicidad, pues al Hospital Pablo Tobón, a esta otra institución, etcétera, y entonces me comprometo a invitarla a tomar un café y conversamos para que hablemos y busquemos opciones en la vida. Porque usted, pues sí, con su bastón, pero yo la veo a usted bien. Porque puede que su opción no sea quedarse en un apartamento sola, ya se cansó de eso, sea irse a un lugar donde hayan otras personas con las que usted pueda compartir. Pero para que hablemos de eso, ese es mi aporte. No me pregunte, ¿me hace la eutanasia o no me la hace? Sino me puede ayudar a encontrar alguna salida para que la vida que me queda sea una vida de calidad y yo pueda ser feliz. Miren ustedes, son preguntas complejas. Y por eso ahí, no le digo, los principios a uno es, éticos le ayudan a uno a decir, ¿por dónde toco esta solicitud que hace un ser humano que está sufriendo y yo cómo puedo aportarle a ella? ¿Cuáles son esos deberes prima facie o deberes de primera línea o principios éticos más clásicos? Son 4. Respeto por la autonomía, no hacer daño, no maleficencia. La palabra maleficencia es castiza. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos en lo que yo conozco en Latinoamérica, no lo usamos mucho, entonces no hacer daño. Beneficencia y justicia. Y en el siglo XXI, pues se ha agregado uno que se llama el principio de precaución-responsabilidad. Estamos en una época en donde el desarrollo de la genética ha sido grande, la tecnología se está desarrollando, ustedes saben, han oído hablar de la inteligencia artificial,
del Big Data, o sea, y eso aplicado a seres humanos. Ese dibujo que puse es los genetistas a veces están viendo a un paciente, yo le puedo hacer un corte en su ADN para tratar de cambiar la genética que sus hijos, los hijos que vaya a concebir puedan tener. Ahí hay un montón de preguntas, interrogantes, porque entonces también empieza a surgir la oferta de que usted quiere tener un hijo, tráigame como de qué características, y yo le digo si yo puedo modificar su ADN para que usted tenga ese hijo de tales ojos o de tal estatura o no sé, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de que esas cosas han ido surgiendo a finales del siglo pasado, en este siglo este principio ha ido ganando mucho espacio. Vamos a mirar el primer principio ético, una parte, alcanzaremos hoy, la próxima vez continuamos con ellos. Primer principio se llama principio de respeto por la autonomía, que se podría esbozar como todo ser humano es autónomo e inviolable. Voy a ir explicando un poquito esto. Desde la etimología, o sea, el origen de las palabras, la palabra autonomía viene de dos palabras griegas. Autos, que es propio por sí mismo, y nomos, que es norma o regla. Entonces uno podría decir, ¿qué significa la palabra autonomía desde su etimología? Darse sus propias normas. O sea, uno, darse como las reglas que rigen la vida de uno. Pero vamos a avanzar un poco en lo que eso implica. La autonomía hoy es entendida como esa capacidad, por un lado, y ese derecho que tiene un ser humano de comprender sus situaciones, de perseguir objetivos personales, de tomar decisiones que conciernen a su propia vida sin que esté condicionado, coaccionado, minado en su libertad. Y entonces, no solo es capacidad y derecho, sino que, no es solo capacidad, sino que es un derecho. Y entonces yo conduzco mi vida de una forma porque creo que es lo adecuado, lo correcto, lo que a mí me parece bien. Pero tiene una restricción que nunca podemos olvidar. Mis decisiones autónomas no le pueden hacer daño a otros. No, las restricciones no hagan daño. Un día unos jóvenes en la ciudad pusieron unas cámaras y pusieron límites de velocidad por distintas calles. En esta calle se puede andar, no se puede andar a más de 50, en esta a más de 60, una autopista le ponían máximo 80, etc. Entonces, en un debate que hubo sobre ese tema en el Consejo Municipal, algunos jóvenes decían, es que me están limitando mi autonomía. A mí me gusta andar rápido en el carro, no me gusta andar a 40, 50, eso no me parece, etc. Y tuvimos que empezar a explicarles, mira, está bien que tú digas, a mí me gusta andar a 60, 70, 80, no me preocupa si me pasa algo. Pero la sociedad te puede decir, yo no te dejo andar a esa velocidad en esa vía porque pones en riesgo a otros. Entonces, si tú quieres, te parece que el ejercicio de autonomía es poder correr en el carro, te tienes que ir a un autódromo. Es un lugar donde la gente corre y es un deporte y entonces corren a 80, a 100, a 120, a más. Pero ahí no pones en riesgo a otros. Puede que haya un choque entre carros, pero ambos están en la misma, digamos, queriendo hacer lo mismo. Pero en las calles no, porque hay motos, hay bicicletas, hay peatones que pasan, hay otros carros. Y tú a esa velocidad, sabiendo que la vía no tiene las especificaciones que son, vas a hacer daño.
Entonces, no, yo no puedo sacar mi autonomía como el pretexto, llamémoslo, para yo hacer lo que quiera si le hago daño a otros. Entonces, pero usted puede decir, a mí me gusta el deporte extremo, me gusta escalar. Usted puede escalar. Y si con motivo de esa escalada se cae, se fractura, bueno, es la consecuencia de un estilo de vida que usted ha adoptado dentro de su autonomía, pero no poniendo en riesgo a otros. Que el ser humano es un fin en sí mismo, y entonces ninguno tiene derecho a ponerlo como si fuera un medio. Ah, no, es que los demás tienen que aceptar que a mí me gusta correr en las vías. No, los demás tienen derecho a controlar eso. Pero nadie nos puede decir a nosotros que es una buena vida. Somos nosotros lo que descubrimos que nos parece adecuado, correcto, que es una vida de calidad para mí. Eso es importante porque lo vamos a volver a tocar cuando ustedes estén, por ejemplo, con una persona con una enfermedad crónica, debilitante. Uno tiene que entender qué sería para ese ser humano una buena vida. Porque a veces uno, porque le orienta, dice, no, no se preocupe, pero eso no es tan grave, este no está tan limitado, y la persona está sintiendo limitada, está sintiendo que está minando su existencia, etc. En principio, todos los seres humanos somos y podemos actuar autónomamente. Es como una característica del ser humano esa autonomía. Pero tenemos que entender también que para que podamos definir como autónoma una decisión, tiene que ser que queramos hacerla, que sepamos qué es lo que estamos haciendo y que vamos a buscar con eso que estamos haciendo y que nadie nos presione, ¿ya? Nos presione. Ustedes van a encontrar con pacientes de enfermedades crónicas, de enfermedades terminales que a veces la familia presiona. Pero papá, ¿tú por qué te quejas? Te están haciendo todo, vas a poder vivir más. O sea, no comprenden la angustia de un ser humano que siente que su vida se está debilitando, que su vida que ha perdido capacidad de movilidad, por ejemplo, que está dependiendo cada vez más de los otros. Entonces, para poder hablar de autonomía, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, racionalidad. Los seres humanos tenemos una corteza cerebral y gracias a él podemos hacer razonar, recibir información, procesarla, analizarla. Pero por otro lado, es una decisión autónoma aquella que es tomada por mi racionalidad, pero donde yo soy libre de tomar la decisión. No estoy presionado. A veces hay ejemplos, yo lo veo en la universidad. Mire, me han tocado, les voy a contar un caso de una niña que estudiaba medicina y le iba mal, mal, mal. Y un semestre, pues iba en tercero. Ese semestre le fue muy mal. Entonces los papás médicos van a hablar conmigo. Papá y mamá eran médicos, conocidos míos. Van a hablar y me dicen, mire, es que la niña me dice que ustedes la van a sacar de la universidad porque perdió una materia, anatomía, con 2,9. Entonces me parece que ustedes son injustos. ¿Cómo la van a sacar por eso? Yo pues, yo no tengo tiempo de ver las notas de cada estudiante ni nada, para eso soy coordinador. Yo les dije, déjenme estudiar el caso. Yo les prometo que lo estudio y nos sentamos. Entonces, bueno, los papás se fueron, muy decentes, estaban molestos, pero decentes. Llamo yo al coordinador y dije, fulanita y tal, momentico, metió a su compañero. Doctor, perdió todas las materias. Hay materias donde ya a veces en el examen pone una raya, deja en blanco de las preguntas.
Entonces yo dije, aquí hay otra cosa, aquí hay otra cosa. La llamé, amigable, y le dije, vea, quiero conversar con usted, siéntase tranquila, yo solo quiero ayudarla. Le dije, mira, mira lo que ha pasado. En todas las materias te ha ido mal, hay exámenes donde no has respondido casi nada, etcétera. Y esta niña me dice, doctor, le voy a decir la verdad, pero eh, ayúdeme que mis padres no se vuelvan un problema con mis padres. Yo no quiero estudiar medicina. Como mis papás son médicos, siempre me dijeron, queremos que nuestra hija sea médica, nosotros tenemos muchos pacientes, le vamos a dejar el consultor. O sea, me presionaron. Yo no quería. Les he manifestado a veces en los 9 meses, vea, yo estoy segura que esto no es para mí. Yo quiero estudiar es psicología, me interesa mucho eso. Nada. Entonces, la única manera que yo tengo para defenderme es que me vaya muy mal y ustedes me digan que me tengo que ir y que no me vuelven a recibir. Entonces, por favor, no me... Si mis padres dicen que a pesar de que me fue tan mal, me vuelvan a... Ustedes digan que no, por favor, ayuden. Yo le dije, ¿me permites hablar con tus padres? Yo trato de explicarles y yo llamo a los papás, vienen, que yo había quedado a hablar con ellos. Les mostré las notas. Digo, no es porque sacó 9 en anatomía, es que perdió anatomía, fisiología, bioquímica, ta, 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 ta. Le dije, sí, pero no porque no sea una niña inteligente, no porque no sea una niña que no quiere, es que no quiere ser médico, no quiere ser médico, pero que nosotros tenemos, sí, pero su proyecto de vida es otro, respétenlo. Y ella quiere ser psicóloga, apoyen. Díganle, sé una buena psicóloga y nosotros te vamos a apoyar. Pues les cuento que esos papás lloraron en mi oficina, se dieron cuenta de su miopía, de que querían no dejar tomar decisiones a su hija, que ya era una niña de 19, 20 años, o sea, que ya tenía racionalidad, capacidad para tomar decisiones, sino que la estaban presionando para ser médica. Termino mi historia. Ellos se fueron, que iban a hablar con su hija, le dije, trátela con cariño. Es una niña muy buena, pero quiere tomar su vida en sus manos. Pues se fueron, hablaron, todo eso. Les cuento que esa niña entró a psicología y el año anterior se graduó de psicóloga, de las mejores del curso. Y en ese día del grado, esos papás me dieron un abrazo de agradecimiento porque les había ayudado a entender que eso es parte del ser humano, el tomar decisiones autónomas con que uno no le haga daño a terceros y que hay que respetar decisiones. Entonces me llevaron una torta y me invitaron a la casa que iban a hacer una reunión. Miren ustedes, eso es la autonomía. Esa niña quería tomar una decisión autónoma sobre la profesión que iba a hacer hacia adelante. Bueno, voy a parar aquí. La próxima vez vamos a terminar. Creo que este es un elemento muy interesante. Tristán Engelhard, ese médico bioticista que les mencioné, filósofo, dice, este principio se debería llamar el principio de permiso. La próxima vez voy a terminar de explicar este principio de respeto por la autonomía con esta connotación de principio de permiso y entraremos al principio de no hacer daño, al principio de beneficencia, al principio de justicia y al principio de precaución. Espero que estas ideas son las ideas iniciales para hacer como una manera sistemática, ir haciendo la presentación de esta bioética. Espero les sean útil. Espero que pasen una buena semana y un buen fin de semana y espero verlos en 8 días para continuar con nuestro tema. Les deseo una feliz noche y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor, muy amable. Un gusto escucharlo también. Gracias, muy amables. Les deseo, ¿verdad?, un buen resto de semana. Feliz noche. Feliz noches. Feliz noche.
Que esté feliz noche, que esté muy Buenas noches. bueno.